Hace un tiempo ya, desde hace mucho tiempo, que prestamos atención al puerto Quequén. ¿En qué sentido? En que quizás la historia del puerto nos trae aparejado muchas similitudes con lo que nos pasa hoy en día. Quizás haya en esta historia algún entramado que por estas horas nos permita darnos cuenta qué es lo que está pasando. Comenzaremos con una pequeña historia, en realidad reseña de lo recopilado de la historia de Quequén, de este puerto que en su momento lo llamaban el portal entre la pampa sólida, húmeda, y la pampa líquida. Nuestra geografía y tanto Quequén como Necochea se hallan en el borde de este encuentro. Inmensamente rica, increíblemente mal explotada y atrozmente desconocida por aquellos años. Estamos hablando cuando el superior gobierno, allá por el año 1836, comisionó al ingeniero Silveira el objetivo de estudiar la desembocadura de ese río que le llamaban Quequén. De aquellos trabajos quedó como testigo un jalón de madera que conservó durante muchos años. Era preciso aprovechar ese único tenedero de alguna manera en el largo trecho y por la costa entre la ciudad de Buenos Aires y Bahía Blanca para ubicar un puerto de refugio y de cabotaje. Recordemos que ya Bahía Blanca había sido fundada en 1822 y esto traía aparejado acortar los tiempos. Allá por el 3 de mayo ya de 1851, un bergantín City de bandera danesa, al mando de capitán Heckel, se habría zarpado desde Buenos Aires rumbo a Río Grande do Sul, pero llegó de arribada forzada a Quequén, inconcebible para muchos. El lastre y detalle de aquella, cuando el armador Horn, dueño del almacén naval y hombre amigo del gobernador Rosas, no hubiera fletado un barco en lastre. ¿Qué vino realmente a traer a Quequén? Solo se sabe que de los 9 tripulantes, todos daneses, un tal Christiansen quedó o estuvo en Necochea y algunos indican también en Tandil. Otro de apellido Andersen habría llegado hasta la actualidad en Tres Arroyos. Del resto, del resto no hay noticias. El capitán Heckel, apoyado por la influencia que Rosas tenía con los indios, regresó pronto a Buenos Aires. Del barco. Del barco no se pudo hallar registro porque la ruta aparentemente continuó, pero una vez reparado, desapareció de Quequén. Y acá ya hacemos esta primera parada histórica de alguna manera. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ya en aquel entonces con estos hechos que demostraban de alguna manera que ni hasta los registros de la historia de los buques y de la desembocadura generaban estas dudas? Allá por 1870, comisionados municipales de Lobería votaron otorgar la cantidad por aquel entonces de 1.000 pesos para el señor Rubio, que efectuó un examen de navegabilidad sobre el río Quequén. Se realizaron ensayos para utilizar la vía marítima y encauzar la producción agropecuaria hacia el mercado metropolitano. Pequeñas embarcaciones a velas que solían fletar los hacendados emprendedores atracaban tarde en tarde en las márgenes del río. Para aquellos tiempos que se utilizaba un medio temerario para atravesar el río Quequén, se ataban con alambre unos 40 barriles sobre los cuales viajaban personas y mobiliarios. En 1870, como decíamos, el movimiento de cabotaje con un muelle improvisado en la margen izquierda, al que arribaran los primeros pialebotes de la compañía de Gardela o Gardelia,
Transportaba alambre negros, varillas, el mismo alambre retorcidos, postes de ñandubay, torniquetes, barretas, palas y demás materiales para el primer alambrado que se tendió en el partido de Lobería por el progresista hacendado don Esteban Macías. Por ese mismo año, un tal Pedro Luro instaló un embarcadero con muro de mampostería ya, con gruesos puntales de madera dura sobre lo que hoy es la margen Quequén, nuevamente Quequén, donde luego estuvo la casa fundadora de Gil, el almacén de ramos generales, la conocida Loma de Gil por estas horas o por estos tiempos, hasta donde aparcaban los pialebotes para cargar los productos de saladero de Luro, tasajos y frutos del país. Desde el juzgado de Santa Lucía, el juez de paz Pedro Máximo Flores, mediante una nota fechada el 4 de octubre de 1870, se informaba al gobierno superior que el puerto de Quequén estaba habilitado y concretado ya el primer embarque. Ya se habían hecho varios, siempre cuestiones dudosas hasta en la misma historia. Luro, que era un hombre muy dinámico con los negocios y cansado ya de tantas complicaciones con los ricos, resolvió radicarse en Mar del Plata y fundar allí, en el año 1878, un muelle que tenía como misión el arribo y partida de los productos de zonas, transportes de carretas y otros negocios, entre ellos siempre todo de su propiedad. La fundación de Necochea, 1881, acrecentó, por supuesto, la navegación, de la que sería Ángel Gardela el audaz propulsor y el tenaz empresario. Ya hacia el 1883, siendo Quequén un riacho de poca profundidad, hasta el actual puente colgante, arribaban los pialebotes El Teiro, la Cornelio, que más tarde naufragó frente al puerto, Luisito, el Tritrón, Ibrahim, el capitán era Liberland, argentino, el nuevo Tritón, Amelia Romanini, Aurora, Aura, Electra, Emma, Engracia, hasta más tarde la ciudad de Quequén. La misma traían mercaderías generales y llevaban a Buenos Aires carnes, lanas y cueros. Por entonces existía un galpón del margen de Necochea y estaban las galetas que tenían un registro de entre 80 a 100 toneladas de porte. La principal de estas goletas es que tenían un registro de demora en un promedio de 8 días, contra los 20 o 30 días que tardaba una carreta. La navegación a la vista de la costa hacían que los recorridos de cabotaje se incrementaran día a día. Y con respecto a estas decisiones, se les daba mayor proceso a la producción del tasajo. Ese era un proceso sencillo, con la res reposada durante horas, la carne se cortaba en tiras de 1 centímetro de espesor y colocadas en tinas, y luego de varios días las mismas se les ponían con sal. Así es como la carne se preparaba para enviarla ya no solo a la ciudad de Buenos Aires o Puerto de Buenos Aires, sino en barco a Brasil y La Habana. Ya hasta 1876 llegaron a Buenos Aires el vapor frigorífico con carnes congeladas procedentes de Burdeos, y con ello ya los saladeros comenzaron a perder su razón de ser. Esto trajo aparejado que don Ezequiel Gil llegara a Necochea allá por el año 1883, que vino a trabajar como empleado de la casa de Santiago Contín, llegando a esta zona de Ayacucho en una galera, Garralda, y permaneció allí 5 años, pasando ese tiempo a Quequén, y estableció allí la fundadora, allá por el año 1889, con el tiempo fue Gil Hermanos. Todas estas historias, anécdotas de aquellos que fueron fundadores y que le dieron de alguna manera albergue a estas situaciones raras. Don Ángel Murga, una noche, tuvo que quedar albergado precisamente en la familia Gil,
El motivo aparentemente fue por las persecuciones políticas. Recuerdan en aquel tiempo que don José Pueyrredón lo hicieron pasar por sus perseguidores el río a nado, al mismo Murga. También relató que don Ángel Murga fue representante de la sociedad anónima Ciudad de Quequén. Ya en 1886 Ezequiel Olivera construyó otro muelle y en 1881 José Abásalo instaló otro embarcadero, más tarde denominado Muelle de Gardella, levantando allí algunos galpones. Esto demuestra que ya desde aquel entonces el eje de todo evidentemente era el puerto, la construcción, los emprendedores, pero todos tenían de alguna manera un sesgo feudal, si se quiere. Hemos dado los nombres en esta historia, pequeña reseña de los inicios, de la importancia de Quequén en cuanto al puerto Quequén y de la margen Necochea, que nos da como un esbozo darnos cuenta que evidentemente muchas de estas circunstancias hacían a que la importancia en aquel entonces, imaginemos, ¿no?, que la producción de trigo llegaba a 2.000 toneladas anuales y ya existían unos 2 millones de cabezas de ganado, entre vacunos, equinos, lanares. 1881, Antonio Noriega ofreció una visión del puerto señalando que toda la zona atlántica comprendida en este mismo Atlántico ya verían entre 100 y 50 metros de ancho un paraje propio para darle seguridad a los buques y que a mejorar aún más todo el comercio por aquel entonces. Había un inconveniente porque el tema era el calado, la profundidad de los mismos. Para aquel entonces indicaban que la profundidad eran unos 10 pies normalmente, llegando a 15 y hasta 20 cuando había mareas altas. Los barcos de boca fácil de destrucción tenían un inconveniente, ese arenal a la entrada del inicio de los buques que hacía que el río se desviara hacia el este para ya después entrar hacia el mar. Por aquellos tiempos dieron y presentaron al Poder Ejecutivo Nacional un pedido ya a la construcción definitiva del puerto, 1888, y la canalización del puente, no solo del puerto, sino también de partes del río Quequén. En aquel entonces el proyecto era la inversión de 5 millones de pesos oro. A pesar de todos los obstáculos de este desarrollo y aquellos días, hubo 5 hasta 6 buques en el muelle de Abasolo y compañía, siendo a veces mayor el número. El comercio de toda la zona mantenían comunicación con Buenos Aires por intermedio de estas vías. Y estas pequeñas historias o estas pequeñas reseñas del recopilado de la historia nos están demostrando nombres y apellidos, hechos y circunstancias que aún hoy permanecen. Porque en aquel entonces podríamos decir eran los grandes señores acaudalados, ¿por qué no? Los grandes comerciantes, los propietarios de tierras, terratenientes. ¿Y acaso era parte de la historia o del crecimiento? Pero también debemos demostrar que cuando dimos los nombres y apellidos, pucha, es importante en nuestra historia. Ahora, está claro que el puerto se manejaba por sí solo y con la importancia del mismo y de los operadores, algunos políticos, otros no tanto, pero sí por parte de los negocios, hacían que se manejaran en forma feudal, si se quiere. Analicemos esta breve historia de los que le relaté y nos damos cuenta que aún hoy en día, en 2020, un puñado claro, ya no son los que se esforzaban en serio. Estos son los que por ahí tienen el beneficio de la producción de muchos, pero muchos integrantes de la comunidad o el distrito. Pero parece que se maneja más desde el puerto, ese feudo que aún hace que aquel que entre a cumplir funciones deje a un empleado sea parte de su familia. Y las herencias de los directores, gerentes y amigos hacen que el crecimiento
del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, de eso estamos hablando por estas horas, sea el botín como en aquellos tiempos, pero ya no sacándole al pobre criollo, no teniendo ventajas de la comercialización, sino ya con cosas que uno no alcanza a comprender y como tienen que hacer desaparecer millones de pesos, bueno, se dan el lujo de llamar a licitación por encima de las instituciones públicas, y cuando digo públicas, del Estado, nacional, provincial o municipal, de sacar a licitación como si fueran el Estado el mismo. El de tomar nota y decir, bueno, ahora vamos a cumplir con la sociedad, entre comillas, y vamos a faltar y producir algunos hechos que, bueno, hasta puede llegar a suceder que la licitación pública que comenzó o que comienza el 7 de septiembre y termina el 21 de septiembre, el día de la primavera, deje algunas margaritas resparcidas por ahí en los bolsillos de algún que otro conocido. Está claro que no van a pagar la tasa portuaria. Está claro que no van a, bueno, cumplir con las funciones que debería cumplir quien pisa en nuestro suelo. Ya no son aquellos que como Luro eran por negocios, pero se fueron si era necesario. Ni aquellos que mantuvieron durante años sus negocios, sus tierras a piacere. Hoy dependen de otras circunstancias, o deberían. Seguiremos con la historia del puerto y ver este feudalismo que aún existe en el puerto Quequén. Secretos de Necochea.